Al pasar lista de asistencia de los que están presentes. No. Diputada Chávez, entonces son 38. Ella no ha pasado. Diputado. ¿Ya? 39, ya listo. Diputada. ¿Algún otro diputado o diputada? Diputada, se han registrado 39. Cierres el sistema electrónico de pase de asistencia. Diputado presidente, hay una asistencia de 39 diputadas y diputados. Tenemos quórum. Se abre la sesión. Procede la Secretaría a preguntar al Pleno en votación económica si es de dispensarse la lectura del orden del día, toda vez que ésta ha sido distribuida con antelación y se encuentra publicada en el apartado de Gaceta Parlamentaria en la página oficial de este órgano legislativo. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al Pleno si es de dispensarse la lectura del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Dispensada la lectura, diputada presidente. Esta presidencia deja constancia que el orden del día de hoy está integrada por 43 puntos. Se solicita a la Secretaría dar cuenta al Pleno con el acta de la sesión anterior. Diputada presidente, esta Secretaría le informa que ha sido publicada en la Gaceta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y distribuida el acta de referencia a los coordinadores de los grupos parlamentarios, por lo que se solicita su autorización para preguntar al Pleno si es de aprobarse. Adelante, diputado secretario. Está a consideración el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta al Pleno si es de aprobarse el acta de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta, diputada presidente. De conformidad con la proposición aprobada por este Pleno, en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, para que una persona hablante de lengua indígena dirija un mensaje y en concordancia con el convenio celebrado entre el Congreso y la Secretaría de Cultura, se concede el uso de la tribuna para dar un mensaje en maya al ciudadano Luis Alberto Pérez González, educador indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, vocero del pueblo MAM, maestro en historia y promotor de los derechos de los pueblos originarios, poeta y músico, amante de la palabra del pueblo MAM, como forma de resistencia y búsqueda de justicia histórica. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Juncolbe Belke. Teja ambil la matzaj con machtzaj con tewe. Ki wikse hun chokten unshi nkone. Tunvan hun tunam nbanishish. Hun ya nuktun kub jolit. Hala ikhatel spiki ut kwigwits. Shal ek ikhab tbach Kijune Kiv. Mateo pon ambil tuktoken kipumal xhalil. Mikub kipa kikshime eyeke. Shunhali kiahunt tbanil ktano. Nshi kama nke kie tuktok. Kiene tipumal kshime esh koklene. Ekstun mi tuban kia. Choch. Extuntok kibine, exim shan lesh. Aye que akawal
kimohban kshime kikuke. Que xhalil tunsoten nshbe que aljes kiakiles. Kihil nkoon junt kolbebel kian. Shkahil mam kiekshim esh nkawakle. Okle mach halu matzach koon nambil ke ike wixko koche. Por la vida, la tierra y el trabajo, que amanezca, que llegue la aurora. Chonte teque. Se les informa a todas las diputadas y diputados que el discurso se encuentra en sus curules. Muchas gracias a Luis Alberto Pérez González por su mensaje y visita a este Congreso de la Ciudad de México. Insértese en el diario de los debates. Se hace del conocimiento a este órgano legislativo que se recibió por parte de la Comisión de Derechos Culturales una solicitud de prórroga para la elaboración del dictamen de las siguientes iniciativas. Con proyecto de decreto que expide la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, presentada por la diputada Gabriela Osorio Hernández el 10 de octubre del presente año y turnada a la Comisión de Derechos Culturales. Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Bibliotecas del Distrito Federal y se expide la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México, presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín el 10 de octubre del presente año y turnada a la Comisión de Derechos Culturales. Por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a la Secretaría, en votación económica y en un solo acto, preguntar al Pleno si es de aprobarse la solicitud de prórroga mencionada. Instrucciones de la Presidencia y en votación económica. Se pregunta al Pleno si es de autorizarse las solicitudes de prórroga de la Comisión de Referencia en un solo acto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se autoriza, diputada Presidente. En consecuencia y con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede la prórroga solicitada. Se hace del conocimiento de este Congreso que se recibió por parte de la Comisión de Administración Pública Local una solicitud de rectificación de turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de noviembre de 2009 y la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de octubre de 2015. Se deroga el artículo 33 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y se expide la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, suscrita por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el 3 de diciembre del presente año y turnada a las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Administración Pública Local. Se informa que después de revisar la solicitud recibida por la Comisión de Administración Pública Local con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, no ha lugar a conceder dicha solicitud, por lo que queda firme el turno para su análisis y dictamen en las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Administración Pública Local. Se informa al Pleno que se recibió por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, diputada Guadalupe Chavira. Presidenta, yo reitero lo de mi solicitud. Creo que usted ha tomado la decisión, pero quiero dejar sentado en este Pleno que la iniciativa no tiene que ver estrictamente con temas de ciencia y tecnología, tiene que ver con temas de la administración pública y tiene que ver con temas de gobierno. Revise usted la ley, lea el contenido de esa iniciativa, pero ya veo que sus conclusiones no son favorables para esta comisión y por lo tanto voy a presentar mi extrañamiento por su desempeño. Muchas gracias. Gracias, diputada.
Se informa al Pleno que se recibió por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual hace del conocimiento la elección de las magistradas y los magistrados que integrarán la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para los efectos a que haya lugar. Se recibió por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, un comunicado mediante el cual remite la terna de candidatos que le hizo llegar el Consejo Judicial Ciudadano para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Diputado Diego Orlando. Gracias, presidenta. Para referirme a este punto del comunicado que hace la jefa de gobierno para realmente enviar una terna de candidatos para ocupar la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Este comunicado realmente es una solicitud a este Congreso para que designe dentro de esa terna al titular de dicha Fiscalía. Sin embargo, esta solicitud que hace la jefa de gobierno es inconstitucional. Lo es porque viola el artículo 46, apartado C, numeral 8, de nuestra Constitución, pues la obliga a elegir a una persona dentro de esa terna que aprobó el Consejo Judicial Ciudadano y, en consecuencia, debió enviar esa propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. Asimismo, la propuesta debió razonar el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos, así como la idoneidad del candidato o candidata para desempeñar el cargo, cuestión que no sucede. También esta petición es violatoria del artículo 3º transitorio de la reforma al artículo 44 de nuestra Constitución, pues la jefa de gobierno debió ordenar la realización de exámenes de confianza de la persona que propusiera a este Congreso y remitir el resultado de estos exámenes de confianza para que fuera conocimiento de este Congreso. En consecuencia, es omisa esta petición de la jefa de gobierno respecto de la titularidad de la Fiscalía en varios puntos. Decimos que no envía una propuesta, sino envía 3. No razona el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos de la persona que en su caso debió de proponer. No indica la idoneidad del candidato o candidata para desempeñar el cargo. Tampoco realizó los exámenes de confianza ni envía los resultados de la misma. En consecuencia, presidenta, por supuesto, comentar que desde Acción Nacional no podemos entrar a un procedimiento viciado de inconstitucionalidad y, por supuesto, estaremos solicitando que se apegue al respeto de nuestra Constitución. Por eso, presidenta, le pedimos que se comunique, que le comunica a la jefa de gobierno que se están dando violaciones constitucionales con este comunicado y consecuentemente le solicite desde su presidencia, por su vía, el apego a este artículo 46 constitucional y al artículo 3º transitorio. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 37 y 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México, vamos a enviar este comunicado para su análisis a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde tendrá que darse este debate. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. También se informa que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Para presentar una iniciativa, diputado Diego Orlando. Gracias, presidenta. La solicitud es que se rechace el comunicado y se le haga saber a la jefa de gobierno, vía la presidencia de este Congreso, que se está cometiendo una violación constitucional con esta petición que está haciendo al Congreso de seleccionar dentro de una terna a un candidato o candidata para titular de la Fiscalía. El turnarlo a la comisión es aceptar ya la petición de la jefa de gobierno y la misma es inconstitucional. Por eso le pedimos rechazar de plano este comunicado y, por el contrario, dar vista a la jefa de gobierno para que se apegue a la Constitución y al mandato de que solamente mande una persona.
y no solamente mande una persona, sino que dé las razones, los fundamentos de por qué es la persona idónea, los razonamientos objetivos y subjetivos por los cuales lo propone, y también que envíe los resultados de los exámenes de confianza de esa persona que está proponiendo. Eso es lo que debe de ser, eso es lo que debe de haber mandado la jefa de gobierno según nuestra Constitución. Por eso es la petición de que no turne a ninguna comisión, sino que rechace este comunicado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Diputado Eduardo Santillán. Presidenta, quisiera comentar precisamente el fundamento que señala el comunicado, y me parece que eso es motivo suficiente para darle constitucionalidad al propio procedimiento. Dice el artículo 44, numeral 4, la persona titular de esta fiscalía durará 4 años y será electa por mayoría calificada del Congreso, a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano. Es decir, en este que es el procedimiento especial que marca la Constitución para el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía, señala que es facultad del Congreso nombrarla a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano. Precisamente, quienes han estado tratando de cuestionar el procedimiento, se están tratando de basar en el artículo 37 de la Constitución. Y el artículo 37 de la Constitución solamente quiero señalar que establece las funciones del Consejo Judicial Ciudadano, que nuevamente tenemos una contradicción en el propio texto de la Constitución, porque en este procedimiento se señala, primero, es inadecuado que se haya planteado en el artículo referente a las facultades del Consejo Judicial Ciudadano, se estableciera cuál es el procedimiento para el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía. Y aquí es en donde se señala, en su inciso C, proponer con la aprobación de 2/3 partes de sus integrantes a la o el jefe de gobierno una terna de candidatos, a fin de que ésta someta al Congreso la designación de la o el titular de la Fiscalía General de la República. En primera instancia, de la mera lectura del artículo y en una interpretación estrictamente de carácter gramatical, aquí no dice que de los 3 escoge uno, Aquí no lo dice. Aquí dice que de esa terna propondrá a la o él, pero no es limitativo, no se establece, tendrá que escoger a uno. Por lo tanto, la jefa de gobierno está, y siguiendo la interpretación estrictamente de este artículo, estaría en posibilidad, y está en posibilidad, si el fundamento fuera este artículo, para enviar la propuesta de las 3 personas. En mi opinión, al ser inadecuado que se encuentre aquí el procedimiento especial está precisamente en el 44, y en el 44 ni siquiera le da facultad a la jefa de gobierno para participar en la terna. En el 44 dice, el Congreso nombrará a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, de tal suerte que evidentemente es constitucional el proceso, claro que tiene un absoluto fundamento, y por el contrario, este procedimiento da posibilidad de que el Congreso de la ciudad pueda escoger entre las 3 propuestas que integró el Consejo Judicial Ciudadano. Y creo que aquí me van a echar montón, pero no le aunque. Diputado Diego Orlando. Gracias, Presidenta. Mire, diputado Santillán, el artículo 46, apartado C, numeral 8, lo voy a leer, yo no voy a pedir que la Secretaría lo lea, realmente ya para darle claridad al Congreso, al Pleno de este tema, dice expresamente:
Recibida la terna de candidatos y candidatas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se refiere el artículo 37, numeral 3, inciso B de esta Constitución, el jefe o la jefa de gobierno enviará al Congreso, dentro de los 15 días naturales siguientes, la propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. Lo dice expresamente, aquí no hay interpretación de la ley, es literalidad de la Constitución. Es un artículo de rango constitucional. Y vean ustedes otra cuestión. En el transitorio tercero de la reforma al artículo 44 que ustedes aprobaron hace poco, dice expresamente lo siguiente: tercero, para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso E del numeral 5 del apartado A del artículo 44, la persona titular de la jefatura de gobierno deberá ordenar la realización de los exámenes señalados de la persona, no dice las personas, dice de la persona en singular que habrá de proponer al Congreso, la persona en singular que habrá de proponer al Congreso y remitir el resultado de los mismos al momento de hacer su propuesta. Son dos artículos constitucionales que obligan a hacer este procedimiento de enviar solo una propuesta, no una terna. Y además de enviar una propuesta, la misma deberá de tener acompañada los resultados del examen de confianza, así como la idoneidad de por qué se propone esa persona. No estoy entrando en interpretaciones que competen a los ministros de la Corte o competen a los magistrados de la Sala Constitucional, estoy leyendo la literalidad de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, en donde le ordena a la jefa de gobierno enviar un solo nombre y no 3 nombres. Muchas gracias. Diputado Gaviño. Siempre he dicho que la historia viene por nosotros. Esta discusión debería anotarse como de urgente y obvia resolución, porque es una discusión que está comprometiendo la constitucionalidad de la Fiscalía. Es una situación muy delicada. Y el diputado Santillán, en septiembre, cuando nombramos al Consejo Judicial Ciudadano, cuando lo estábamos escogiendo, él fue muy claro al señalar cuál era el procedimiento para elegir al fiscal o la fiscal. Y él explicaba en ese entonces que el Consejo Ciudadano tenía que nombrar una terna y luego que esa terna iba a llevar con la jefa de gobierno y luego la jefa de gobierno nos iba a mandar una persona para que nosotros la ratificáramos. Y eso lo dijo el diputado Santillán en varias ocasiones cuando estábamos nombrando el Consejo Judicial Ciudadano. Ahora viene el diputado y nos dice que está perfectamente bien que nos manden una terna. Este Congreso debe de regresar la terna a la jefa de gobierno para que asuma su responsabilidad constitucional. Ya leyó el diputado Diego el artículo 46, fracción 8, y la leyó claramente, donde habla que la jefa de gobierno nos mandará una persona, pero a mayor abundamiento, el artículo 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México reitera y repite todo el procedimiento y ordena también este mecanismo de elección, de tal suerte que, en primer lugar, yo rogaría a la presidencia inscriba el día de hoy un punto de urgente y obvia resolución para discutir este tema que está comprometiendo la legalidad y la constitucionalidad del nombramiento del fiscal que tendrá a su cargo, entre otras muchas cosas, la Procuración de Justicia. Tiene la palabra el diputado Triana y le puedo dar, perdón, diputado Lerdo de Tejada. Gracias, presidenta. Durante los últimos meses hemos venido insistiendo de manera clara y puntual
que tenemos que cuidar el procedimiento legislativo. Lo dijimos cuando se reformó la Constitución a modo, lo dijimos hace un par de semanas cuando el Consejo Judicial Ciudadano llevó a cabo un proceso cuestionado en el que incluso renunciaron 2 de sus integrantes, y hoy nuevamente lo volvemos a decir aquí. Es clara, absolutamente clara la Constitución en su artículo 46, donde se habla que el documento que nos tiene que enviar la jefa de gobierno debe de contener el nombre de una sola persona de entre la terna que envió el Consejo Judicial Ciudadano. La Constitución se tiene que leer en su literalidad y de forma integral. No podemos simplemente agarrar unos artículos que nos convienen y no hacerle caso a otros que no. El artículo 46, que detalla precisamente la terna que se refiere al artículo 37, que ya la leyó el diputado Diego Orlando Garrido, es perfectamente clara. Dentro de los 15 días naturales siguientes a haber recibido la terna, la jefa de gobierno debe de enviar la propuesta de designación de entre las personas consideradas en la terna. Hacer lo contrario, darle hoy nuevamente trámite a un documento que carece de validez constitucional, es poner en riesgo todo el procedimiento de nombramiento. Yo de verdad conmino a la presidencia a que tomemos con mucha seriedad este tema y que tomemos una decisión con base en la Constitución y en la ley. De lo contrario, estaremos cometiendo una arbitrariedad. Muchas gracias, presidenta. Diputado Triana. Gracias, diputada presidenta. Primero que nada, felicitar al diputado Santillán porque es el único que se atreve a defender lo indefendible en este recinto. El único que lee y hace interpretaciones que a su juicio son correctas. Llama la atención que diga que en una interpretación sistemática de la Constitución se concluye que esto es legal. ¿Dónde se había visto eso? En una interpretación sistemática de la Constitución, eso se llama literalidad y estamos obligados a tomar lo que dice el texto literal de la ley, en este caso de la Constitución que nos rige y que, por cierto, protestamos guardar y hacer guardar. Pero no nos extraña este desaseo legal y jurídico, esta impericia y esta incompetencia legal de parte del gobierno de la ciudad. Por algo nos quedamos sin consejero jurídico. Por algo renunció o renunciaron al consejero jurídico y ya tenemos uno nuevo. Porque nada más se le ocurrió borrar o omitir que venían borrados de un dictamen artículos de la Constitución y hoy en día la jefa de gobierno no tiene facultad para vetar ni para observar proyectos legislativos. Así el nivel del gobierno de la Ciudad de México en términos legales, por estar haciendo interpretaciones a contentillo de la Constitución, es que se quedó sin trabajo el consejero jurídico. Y miren, nada más que vale la pena hacer un recuento de lo que está sucediendo. Un proceso legislativo desaseado, gandalla, abusivo, donde se impuso una reforma constitucional a modo, donde solamente les faltó decir la persona encargada de la Fiscalía deberá llamarse Ernestina y apellidarse Godoy, un descaro abierto y cínico. Un proceso de selección a puerta cerrada y en la opacidad absoluta, y ahora una misiva que manda la jefa de gobierno con errores garrafales jurídicos que nos envía una terna cuando debería de ser una sola persona. Esta es una oda a la torpeza jurídica y abre la puerta a impugnaciones y nos reservamos nuestro derecho para hacerlas hasta el final, no al fiscal carnal en la Ciudad de México. Me ha solicitado la palabra el diputado Lerdo de Tejada, solo le voy a darle 2 minutos. Diputado Lerdo de Tejada.
Gracias, Presidenta. La solicitud puntual que estaríamos poniendo a consideración de la Presidencia es que el punto no se turne de urgente y obvia resolución a la Comisión, sino que por el contrario, abramos espacio para debatir el tema, cómo se debe de debatir en el propio Pleno, para presentar los argumentos en contra y a favor, y en función de eso se toma una decisión de si se envía o se rechaza el comunicado enviado. Esa es la propuesta específica, Presidenta. Entonces, le tengo que pedir. Diputado Eduardo Santillán. Presidenta, únicamente para solicitar que se siga el procedimiento. Se trata de un comunicado, no se trata de un punto de acuerdo, no se trata de un dictamen, se trata de un comunicado de la Jefatura de Gobierno. La propia ley señala que debe de remitirse a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y todos estos razonamientos o argumentos que quieran hacer valer los diputados, el momento procesal oportuno será al interior de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Diputado Gaviño. No, el diputado Santillán no tiene razón. Y no tiene razón porque nos están comunicando una violación a la Constitución. La jefa de gobierno no tiene facultades para mandar una terna. Tiene que enviarnos a una persona para que nosotros la ratifiquemos o no. Eso es lo que tiene que hacer la jefa de gobierno. Si nosotros le damos entrada y lo pasamos a una comisión a discutir este tema, ya estamos nosotros violando la Constitución. Por lo tanto, sugiero, esta es la instancia donde tenemos primero que debatir la constitucionalidad o no del acto, que es el envío de una terna que no tiene fundamento legal ni constitucional para ser discutida en este pleno, ni mucho menos en una comisión. Diputada Guadalupe Morales. Diputada Presidenta, solicite usted a las secretarianos de lectura al artículo 32, fracción 2 y de la ley orgánica, por favor. Solicito a la Secretaría de Lectura al artículo 32, fracción segunda y onceava. De la ley orgánica, ¿no? De la Ciudad de México. Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al artículo 32, fracción 2 y 11 de la Ley del Congreso de la Ciudad. Artículo 32. Son atribuciones de la o el presidente de la mesa directiva las siguientes: adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la organización del trabajo de las sesiones del Pleno de conformidad con la presente ley y el reglamento. Artículo 11. Dar curso reglamentario a los asuntos, fracción 11. Dar curso reglamentario a los asuntos y cumplir con los inscritos en el orden del día y fijar los trámites que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deben recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta al Congreso. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. Diputado Federico Dorin. Presidenta, buenos días. Es evidente que es un tema de el mayor interés para todos los legisladores y para los capitalinos, y pareciera que estamos en un debate que no está coordinado porque estamos discutiendo el comunicado. El Pleno ha concedido, hasta donde yo recuerdo,
2 incorporaciones al orden del día en sesiones anteriores. Con esos mismos, no, pero las ha concedido. Con esos mismos precedentes yo quisiera someter por su conducto al Pleno la petición de incorporar al orden del día un apartado de agenda política para discutir este comunicado en un debate como se hace en los congresos, con base en la ley y el reglamento y no solo intercambiando puntos de vista a la lectura de un comunicado. Le pido de la manera más atenta que someta a votación nominal la modificación del orden del día para incorporar el apartado de agenda política relativo a este comunicado y el tema que nos ocupa. Diputada Guadalupe Morales. Diputada Presidenta, yo les solicito asuma lo que bien nos mandata el artículo 32 que acaban de leer en sus funciones como presidenta de la mesa, porque si damos pie a discutir cualquier comunicado, en lo subsecuente vamos a sentar un mal precedente. Diputado Gaviño. No es cualquier comunicado, ni cualquier fiscalía. Estamos hablando de que el artículo 120 de la Ley Orgánica dice: la designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se realizará conforme al siguiente procedimiento. Y señala el procedimiento. Este comunicado pretende violar la Constitución y también el artículo 120 del reglamento. Por lo tanto, no solamente un comunicado, y lo saben perfectamente bien el diputado Santillán, es una terna que ilegalmente nos están mandando. Por lo tanto, no es solamente un comunicado, es para iniciar un procedimiento de designación. Y nosotros tenemos que discutir este tema y por eso el diputado Dorin acaba de proponer que se incorpore este punto para discutirlo antes de ser turnado un documento que va a dar inicio al procedimiento de designación del fiscal. Tenemos que discutir la legalidad de este tema, porque si no estaríamos violando la Constitución y también la ley y el reglamento correspondiente. Esta presidencia informa a las y los diputados de este Congreso que las comisiones tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyan al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso. Todo esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, fracción cuarta y 187, segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Por tal motivo, se turna la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que, diputado Gaviño. Bueno, ya nombró usted, ya que está mandando un documento ilegal a la comisión, y está bien, está dentro de sus facultades, pero el diputado Dorin hizo una petición concreta de incorporación de un punto y no lo ha sometido usted al Pleno. Entonces, ruego a usted que en obsequio de lo que pidió el diputado Dorin, haga lo conducente. Diputado Federico Dorin. En el mismo sentido que el diputado Gaviño, hay un precedente de un tema respecto de un magistrado que todos recordamos que incorporó la diputada Donají en una sesión y uno que incorporó el presidente de la Junta de Coordinación Política en una sesión más reciente. Con esos mismos precedentes es que yo estoy pidiendo que el Pleno acepte o rechace un debate de un punto en el orden del día de agenda política para discutir el tema que nos ocupa, para saber si quieren rehuir el debate o si sí tienen los argumentos para darlo. Los precedentes ahí están, la diputada Donají y el diputado Mauricio Tabe como presidente de la Junta de Coordinación Política.
Solicito a la Secretaría proceda a preguntar al Pleno en votación económica si es de aprobarse la solicitud de inclusión en el orden del día a la que ha hecho mención el diputado Federico Dorín. No. Solicito a las diputadas y diputados, por favor, tomar sus asientos para poder llevar a cabo esta votación y poder contar bien sus votos, su participación en este. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si está a favor o en contra de la inclusión de un punto al orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la... ¿Qué? 15. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. La votación, diputada presidenta, son 15 votos a favor, 27 en contra. No se autoriza, diputada presidenta. Diputado Gaviño. Como hay duda en la votación y que le hayan contado bien los votos, pido que sea nominal y que quede claro que solamente estamos pidiendo una incorporación de un punto y la mayoría lo rechaza por temor a que exhibamos la inconstitucionalidad del tema. Entonces, quede muy claro que no están aceptando la incorporación de un punto de debate. Eso es lo que estamos pidiendo. Pido que sea nominal. Voy a dar lectura, diputado Gaviño, a la sección segunda, inclusión de asuntos, artículo 82, fracción segunda. El orden del día solo se podrá modificar a propuesta de la Junta. Le ruego a todas y todos los presentes si podemos guardar silencio, por favor. Gracias. El orden del día solo se podrá modificar a propuesta de la Junta. La solicitud será expuesta por la o el presidente. Acto seguido, la Secretaría consultará en votación económica al Pleno si es de aprobarse. Diputado Triana. No, Presidenta, nada más para sumarme a la solicitud de que se haga nominal esta votación, pero sí quiero dejar en claro que tenemos un cúmulo de antecedentes en los que la Presidencia y la Mesa Directiva ha incorporado puntos en el orden del día. Yo mismo solicité uno apenas hace 15 días porque había un error en la votación que tenía que ser nominal y no se configuraba correctamente y se me obsequió. Hemos tenido varios antecedentes al respecto. Y también solicitarle, diputada presidenta, que quienes no sean miembros de la mesa directiva puedan ocupar sus curules. Gracias. Diputado Gaviño. Sí, efectivamente, los antecedentes son múltiples. Ha habido inclusive inclusiones en el orden del día de puntos que realmente no son trascendentes y se les ha obsequiado por este Pleno sin que los proponga la Jucopo. Y ahora quieren frenar la inclusión de un punto de acuerdo,
¿Qué clase de parlamento es este? Se está violando la Constitución, hay señalamientos concretos y no quieren debatir el tema. Por ello, lo que estamos pidiendo ahora, porque además usted ya lo puso a consideración del Pleno, hay duda en la votación y pido que se repita para que quede claro y en el diario de los debates los nombres de los diputadas y diputados que no quieren incluir el tema de una posible violación a la Constitución. Diputado Carlos Castillo. Sí, Presidenta, dentro de la propia exposición del diputado Gaviño está el galimatías, parafraseándolo, de lo que él está proponiendo. Por una parte dice que él quiere someter la votación de nuevo porque tiene dudas y por la otra parte él menciona que lo que quiere es que se conozcan los nombres de las y los diputados que votamos en contra de su propuesta a partir de una interpretación constitucional que es de él, la respeto pero no la comparto. Entonces yo solicito, Presidenta, que podamos continuar con la sesión toda vez que está clara la votación por parte del Pleno. Diputado Dorin. Presidenta, yo en primer término sí quiero agradecerle que sometió a votación mi propuesta. Es un asunto que hay que reconocerle a la mesa. También habría que decir que esta última lectura del artículo de reglamento que hice solo el presidente de la Junta es desafortunada porque todos los antecedentes, como el que citó el diputado Triana y el que yo cité de la diputada Donají, del punto de acuerdo del magistrado, que todos recordamos qué consecuencias tuvo, son de legisladores que no presiden la Junta, pero yo me quedo en el reconocimiento y agradecimiento a que sí sometió a votación mi propuesta, pero también en el antecedente de su presidencia y de la presidencia anterior, sí se han llevado al tablero cuando ha habido duda de todas las votaciones y en su presidencia y el anterior se ha manifestado ese criterio, es el cual vuelvo a invocar, reconociendo que usted actuó con apego a la legalidad y con mucha tolerancia en el sentido de la neutralidad que la mesa representa para todos en este Congreso. Gracias, diputado. Diputado Gaviño, se le obsequió al diputado Dorin su solicitud y el Pleno tomó la decisión. Por tanto, continuamos con la sesión. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 27 novenos y 27 décimos a la Ley de Salud del Distrito Federal, se concede el uso. Diputado Triana. Presidenta, con todo respeto, pero el reglamento es claro. Cualquier legislador puede solicitar que la votación se lleve a cabo de manera nominal en cualquier momento y no se le puede coartar ese derecho. Este es un antecedente único en toda la legislatura. Sería la primera vez en toda la legislatura en que la presidencia de la mesa directiva le niegue el derecho a un diputado a que se repita la votación de manera nominal para que quede clara. Por favor, no sea usted quien estrene este afán de coartar libertades en este pleno. Diputada Leticia Varela. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que refrescarle un poco la memoria a algunos diputados de Acción Nacional. En el periodo pasado a mí 2 veces, cuando lo estaba presidiendo la diputada Margarita y el diputado Jesús, no me autorizaron la votación nominal. Eso es decisión de la presidencia y yo creo que hay que respetarlos, como así yo lo respeté la vez que me lo negaron. Gracias. Gracias, diputada. Se concede el uso de la tribuna al diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Amigas y amigos diputados, vengo a presentar una iniciativa para adicionar 2 artículos a la Ley de Salud del Distrito Federal. Yo no sé si con esta presentación estoy bordando en el vacío, porque es la complementación de una iniciativa que presenté el 4 de abril y que se refiere al expediente clínico electrónico y que, vencidos los plazos legales, no ha sido dictaminada y seguramente que no lo será.
No se solicitó más que una prórroga, ya se vencieron los plazos. Sin embargo, quiero dejar plasmadas mis ideas, porque hoy el gobierno ya está haciendo lo del expediente electrónico. Lo grave es que lo está haciendo en la práctica como un programa y no se establece en la ley, no se dictamina la iniciativa que obliga, y cuando haya cambios en este gobierno o cambie la responsable de la salud, pues bien puede desaparecer o permanecer este programa. Me voy a referir al asunto de incorporar estos dos artículos sin sustento, vuelvo a insistir, pero ahora para agregar a este expediente electrónico lo que es la cartilla de vacunación, antes conocida como cartilla universal y hoy conocida como cartilla nacional de salud. En información que tuvimos desde que tocamos este tema, desde el año 2014 se decía que ya los 30 hospitales de la red de la Ciudad de México se encontraban digitalizados. Había el expediente electrónico, declaraciones del secretario en su momento, lo cual no era verdad, solamente había 14. Sin embargo, aprovechando la glosa del primer informe de gobierno y la presencia de la Secretaría de Salud y lo que ella mencionó en ese informe, pues al parecer ya continúa con el asunto de la digitalización de los expedientes clínicos, es decir, electrónicos. Estamos en un proceso todavía que no se termina. Hay una regulación, una norma oficial que permite las plataformas y los sistemas, y a eso apelamos independientemente de que se haya aprobado el dictamen que presenté el 4 de abril o no, para que en este momento se aproveche y se incorpore la cartilla universal de salud, ahora así se llama, pero con algunas condicionantes. Hoy tenemos enfermedades supuestamente erradicadas del país, la más reciente en noviembre, la rabia, otras que son emergentes, como fue en el 2009 con la fiebre aviar, y además de la que tenemos 4 virus distintos. Y entonces esto tiene que ver con una propuesta que queremos hacer o vamos a hacer en este decreto, en el que estamos proponiendo que en el artículo 27, que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se obligue a incorporar la Cartilla Nacional de Salud al expediente clínico electrónico como la única forma segura de seguimiento y control de la aplicación de vacunas establecidas y actualizadas en un esquema que considere su aplicación por edad, sexo, riesgo y estación del año. Hoy solamente se tiene establecida en la tarjeta actual, la que está utilizando actualmente, una lista de 6, 7 enfermedades que pueden prevenirse con la vacuna, pero hay infinidad de vacunas que no se anotan. Y aquí hemos vivido la experiencia en el vestíbulo cuando se aplica la vacuna para la influenza y se anota en un libro, se registra en un libro y quién sabe cuántas veces al año se va a vacunar el paciente. El artículo 27 dice: la Cartilla Nacional de Salud digitalizada será incorporada al expediente clínico electrónico y persistirá desde el nacimiento hasta la muerte. Esto es porque actualmente solamente se establecen en rangos de edad algún tipo de vacunación y la verdad es que toda la vida tenemos la posibilidad o el riesgo, y entonces creo que tiene que estar vigente la cartilla desde el nacimiento hasta la muerte. Solamente quiero decirles que con la ayuda de 2 fundaciones, principalmente la Fundación Slim, este sistema opera en la Ciudad de México solamente en un centro de salud en la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo, y que está utilizando este sistema de expediente clínico electrónico junto con la cartilla universal de salud, por lo que creemos que se puede hacer, se puede aprovechar el momento
de trabajo de digitalización que está haciendo la Secretaría de Salud, y esto sería la propuesta de la iniciativa. El contenido mayor se encontrará en ella, por lo que pido a la presidenta se inserte de manera íntegra al diario de los debates de la manera más amable, y a ustedes gracias por su atención. Es cuanto. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto, diputada Lourdes Paz. Sonido. Preguntarle al doctor Efraín Morales si puedo suscribir su iniciativa. Doc, aquí. ¿Acepta usted, diputado? Sí, con mucho gusto, diputada Lulú. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30 de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción tercera al artículo 34 ter de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se concede el uso de la tribuna al diputado Mauricio Tabe Chartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con su venia. Queremos una ciudad donde sea cada vez más seguro transitar para peatones y ciclistas. Hoy sabemos que 6.9 millones de capitalinos de forma cotidiana se trasladan por la ciudad. 3.7 millones, el 53%, se traslada en transporte público, 4.7 millones caminan por la calle y solo 110,000 usan la bicicleta. El problema que encontramos es que a falta de condiciones de seguridad para transitar a peatones y ciclistas, los incentivos están colocados de manera incorrecta. La Ley de Movilidad contempla un fondo público de atención al ciclista y al peatón que podría ser una herramienta importante. Desafortunadamente, en el presupuesto de egresos para el próximo año se prevé un recorte de este fondo de atención al ciclista y al peatón, cosa que debe llamar la atención porque lo primero por lo que deberíamos estar velando es por la seguridad y segundo, por promover nuevas formas de movilidad. Lo que propongo en esta iniciativa, que busca reformar la Ley de Movilidad, es que se amplíe el alcance del Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón para que las autoridades contraten una póliza de seguro específica que proteja tanto a ciclistas como a peatones que en el uso de la infraestructura urbana de la ciudad tengan el infortunio de sufrir cualquier tipo de accidente. Hoy la Ciudad de México ya contrató una póliza de seguro para cubrir los daños a autos causados por baches. Bien podría contratar una póliza que proteja a los 4.8 millones de capitalinos que potencialmente están en el desamparo. ¿Qué beneficios tendría? Que por una inversión aproximada entre 80 y 100 millones de pesos se podría cubrir la totalidad de los gastos médicos de quien sufre un accidente y también, en caso de que ocurriese, tener una cobertura por defunción. Esto permitiría también brindar atención médica oportuna, de calidad, y despresurizar a los hospitales del sector salud sin mermar las finanzas públicas ni dañar el patrimonio de quien sufra un accidente. Tercero, generar un incentivo innovador para que cada vez más capitalinos dejen el auto en su casa y utilicen, siendo protegidos y teniendo esta cobertura, otros medios para realizar viajes cortos. Hay que recordar que el 36% de los viajes para ir al trabajo duran menos de 30 minutos. Esos viajes, justo esos viajes, son los que potencialmente pueden ser sustituidos por la bicicleta o por otros medios de transporte no contaminantes. También recordar, por ejemplo,
las cifras de que para ir a estudiar el 69% de los viajes duran menos de 30 minutos. Otra área de oportunidad de sustitución de vehículos contaminantes a medios no contaminantes y sustentables. El cuarto punto de beneficio de la iniciativa es que resolveríamos un problema de indefensión en el que hoy se encuentran tanto peatones como ciclistas. El 70% de los autos en la ciudad no cuentan con un seguro a pesar de estar obligados por el reglamento de tránsito. Vemos con preocupación que la ciudad encabeza la lista nacional con más peatones y ciclistas muertos, según cifras de la organización Manu Vive. Los accidentes van en aumento con los datos de los últimos reportes trimestrales que la propia Secretaría de Movilidad ha publicado. El portal de datos abiertos de la Ciudad de México reporta que en lo que va de 2019 se llevan contabilizados 23,768 lesionados. Es por eso que la propuesta consiste en una modificación muy sencilla, pero trascendente y relevante para la seguridad de quienes se mueven en bici o a pie en la Ciudad de México. Y es la modificación al artículo 34 ter para que dentro del Fondo Público de Atención al Ciclista se considere proteger la integridad de peatones y ciclistas a través de la suscripción de un contrato de seguro por medio de una póliza cuya cobertura deberá ser suficiente para solventar los gastos médicos y o el fallecimiento ocasionado por accidentes derivados de la utilización de la infraestructura de la Ciudad de México. Este es un llamado a darle un rostro humano a la estrategia de movilidad en la ciudad, a generar incentivos que garanticen la seguridad y la protección de quienes se mueven en bici en la Ciudad de México o quienes se mueven a pie, y que esta condición de vulnerabilidad sea superada a través de mecanismos efectivos de protección a este tipo de usuarios. Impulsemos esta política pública innovadora que a través de la diversificación del riesgo podemos generar beneficios importantes para quienes sufren un accidente y que tengan esa cobertura. Con esto estamos garantizando la seguridad de los ciclistas y de los peatones en la Ciudad de México. Por cuanto, solicitaría que en la discusión de esta iniciativa no se ponderaran pesos y centavos, sino se pusiera en el centro la vida de las personas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable. Diputada Janet Guerrero. Gracias, diputada presidenta. Pedirle al diputado Mauricio Tabe si me puedo suscribir a su iniciativa, por favor. ¿Acepta usted, diputado Tabe? Lo celebro. Gracias. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, se concede el uso de la tribuna al diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Permítame, diputado Martín. Diputada Lilia. Diputada presidenta, si me permite el diputado Tabe suscribir su ¿Acepta proyecto. usted, diputado Tabe? Sí. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya nadie más. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta. A continuación expondré los elementos esenciales que sustentan la presente iniciativa, por lo que solicito se integre de manera íntegra en el Diario de los Debates. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que al tercer trimestre del 2019, en la Ciudad de México, la población desocupada asciende a 225,482 personas, es decir,
el 4.9% con respecto a la población económicamente activa, de los que el 58% son hombres y 42% mujeres. De acuerdo al mismo informe, la Ciudad de México es una de las 5 entidades federativas con mayor tasa de desempleo. Dentro de la población desocupada, el 53% de las personas desempleadas son producto de causas ajenas a la voluntad de la persona. En estos casos, el individuo tiene la necesidad de buscar un nuevo empleo a fin de obtener el ingreso económico que le permita satisfacer sus necesidades personales y, en muchos casos, las de su familia. Por otra parte, de entre la población desocupada por voluntad propia, el 34% también muestra el interés de buscar un empleo. En aproximadamente el 73% de los casos, este proceso no es mayor a 6 meses. Sin embargo, durante este tiempo, las personas desempleadas y sus familias continúan generando gastos, lo que los enfrenta a una situación de vulnerabilidad. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 10, garantiza el derecho al trabajo de la Ciudad de México y determina que debe existir un seguro de desempleo para cuando alguna persona pierda por causa ajena a su voluntad su fuente de trabajo, así como el fomento para la creación de empleos formales y la inserción de los ciudadanos a los mismos. La presente iniciativa cumple con la obligación legislativa de quienes integramos el Congreso de la Ciudad de México de armonizar las leyes secundarias con lo estipulado dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México. La Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, publicada el 8 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, es el ordenamiento jurídico que regula lo esbozado en los párrafos anteriores. Esta debe ser actualizada y armonizada con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México. Por otro lado, es imperante establecer dentro de la propia ley la necesidad de darle una atención prioritaria a los sectores con mayor vulnerabilidad dentro de nuestra ciudad. Lo anterior con base a lo establecido en el artículo 10 de la Constitución local, en su apartado B, numeral 5, inciso E, que al pie de la letra dice: protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial. Finalmente, se procura también modificar diversas porciones de la ley con la finalidad de generar un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, y se plantea la modificación de la unidad utilizada para calcular el monto económico a entregar mensualmente al beneficiario, toda vez que la unidad de cuenta del Distrito Federal dejó de ser usada a inicios de 2017, momento en que entró en vigor la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30 de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles, se concede el uso de la tribuna al diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.
No se encuentra el diputado. Seguimos con el orden del día. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Derechos Humanos, con opinión de Desarrollo Económico, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Con la venia de la presidencia. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Estimados compañeros, estimadas compañeras, diputadas, diputados, el pasado 30 de julio del 2019, en sesión extraordinaria, quienes integramos este honorable Congreso de la Ciudad de México, aprobamos diversas reformas al Código Penal capitalino, dentro de las cuales uno de los más destacados fue el aumento de penas al delito de feminicidio y que éste fuera sancionado con 35 a 70 años de prisión. De igual forma, el pasado 21 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de México decretó alerta por violencia en contra de las mujeres. Con esta declaratoria se busca hacer más visible el problema de la violencia hacia la mujer. Si bien es cierto que estos antecedentes representan un gran avance en materia de castigar dicho delito, es importante mencionar que el feminicidio lamentablemente sigue incrementándose. De acuerdo con el índice GLAC, el financiero, en los periodos comprendidos entre los meses de enero y octubre de los últimos 4 años, el feminicidio se incrementó 111% y su evolución histórica ha registrado un crecimiento constante. En lo que respecta al periodo de enero a septiembre del 2019, 2.833 mujeres han sido asesinadas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En nuestra ciudad, 33 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto del 2019, según el dato más reciente hecho público por el gobierno de la CDMX. De igual forma, entre enero y octubre del 2019, las autoridades capitalinas iniciaron 5.466 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, 3.434 por abuso sexual, 778 por acoso, 972 por violación simple y 235 por violación equiparada. La CDMX se ubica en la posición 16 del ranking nacional de tasa de feminicidios por cada 100,000 mujeres, con 0.57 casos en lo que va del 2019. Del mismo modo, cabe agregar que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, estima que 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado algún incidente violento durante su vida y refiere que el feminicidio es la representación más extrema de esta violencia. Como se puede apreciar, el feminicidio es una de las principales problemáticas que aqueja nuestro país y nuestra ciudad. A pesar de los esfuerzos de preservación y concientización que se han implementado, lamentablemente el delito de feminicidio continúa en aumento. Con base en lo anterior, es importante revisar minuciosa y continuamente la legislación en la materia con el objetivo de buscar sanciones que inhiban totalmente la violencia contra nosotras, las mujeres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer. Es por tal motivo
que estos delitos merecen contar con una pena máxima de castigo, pues constituyen una violación flagrante contra los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a la vida. Por todo lo anteriormente expuesto, vengo a presentar a esta tribuna una nueva propuesta para sancionar el feminicidio, que se castigue desde 70 hasta 140 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio. Básicamente, cadena perpetua a feminicidas. Estimados compañeros y compañeras, no perdamos la oportunidad de emitir penas más severas al feminicidio. Debemos recordar que en materia de secuestro, por ejemplo, ya han sido emitidas sentencias condenatorias por penas que van de los 70 a los 140 años de prisión en todo el país. Con lo que, si bien no se elimina el daño causado a las víctimas que sobreviven y a sus familiares, sí se tiene la certeza de que estos delincuentes no volverán a cometer otro delito. Es cuanto. Gracias, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. Diputada Lourdes Paz. Ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, se adiciona una fracción tercera al artículo 90 bis y se adiciona un artículo 90 bis 8 de la Ley Ambiental de Proyección a la Tierra de la Ciudad de México. Se concede el uso de la tribuna al diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias. Agradezco el apoyo e información proporcionada por el ciudadano Edmundo López de la Rosa para la elaboración de esta iniciativa, la cual expondré. Sus datos relevantes solicito se integren en el Diario de los Debates. La Ciudad de México está en alto estrés hídrico. El Instituto de Recursos Mundiales estudia el asunto definiendo este término como el porcentaje que una ciudad, región o país consume del total de agua que la dispone en un año. De acuerdo con lo anterior y sobre la base de una puntuación de estrés hídrico máximo de 5, la Ciudad de México tiene una puntuación de 4,9. Conforme a lo publicado en la Revista de Cultura Científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el agua que consume la ciudad capital proviene de 3 fuentes: 71% de aguas subterráneas, 26,5% del río Lerma y Cutzamala y 2,5% del río Magdalena. De esta forma, la principal fuente de abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos. El déficit hidráulico en nuestra ciudad es cada vez mayor, lo cual ha provocado la sobreexplotación de estos mantos, además de las acciones ilícitas de la deforestación, crecimiento de la mancha urbana, invasiones de las zonas reservadas como espacios vitales para la recarga de acuíferos y canalización de aguas pluviales que generan la escasez de este vital líquido. Actualmente, el 18% de la población no recibe agua todos los días, 32% no recibe agua suficiente y requiere el apoyo de pipas. Hay 45 colonias con alto riesgo de inundación en temporadas de lluvias. Más aún, sabemos que la ciudad está en riesgo de sufrir en el mediano plazo un severo problema de escasez de agua. Ante este panorama desolador, es necesario implementar todas las acciones posibles, tendientes no solo para hacer uso eficiente del agua potable, sino también para proteger los cuerpos de agua naturales y artificiales en el suelo urbano de nuestra ciudad. Las reformas a la Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la ciudad que se han propuesto están encaminadas a establecer las bases para aprovechar el agua de lluvia como recurso para hacer frente a la crisis de agua de la ciudad. Sin embargo, no se han ocupado de la protección de los cuerpos de aguas naturales y artificiales en el suelo urbano de la ciudad. En este sentido, los gobiernos de la ciudad a lo largo de los tiempos, al concentrarse en la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, no incluyen en sus políticas públicas la protección y conservación del patrimonio hídrico en suelo urbano, que aún así sigue proporcionando agua para la ciudad a través de un número importante de pozos de extracción de agua. Si bien el 54% de la superficie de la Ciudad de México es rural, el tema es muy grave en la zona urbanizada, donde se ha exterminado casi todo el patrimonio hídrico y lacustre,
por lo que tiene la responsabilidad de recuperarlo, rehabilitarlo y conservarlo para las siguientes generaciones. Por lo anterior, se hace necesario establecer la protección de los cuerpos de agua naturales y artificiales en suelo urbano, estableciéndolos como un área de valor ambiental para su recuperación y conservación, reconociendo la importancia que para el medio ambiente y para nuestro desarrollo representan como valores ambientales fundamentales de la ciudad. A este respecto, la Ley de Protección de la Tierra de la Ciudad de México solo se considera como áreas de valor ambiental a los bosques urbanos y las barrancas. Así, el artículo 5 de la referida ley define el área de valor ambiental como las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales le permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad. Obsérvese que no se reconoce la importancia ambiental de los cuerpos de agua naturales y artificiales en suelo urbano. Patrimonio, como con sin duda lo son los canales de Chalco, de Cuemanco, Canal Nacional, o de ríos como el Magdalena, San Buenaventura y Los Remedios, lagos como el del Bosque de Aragón, lagunas de regulación como el Salado, Parque Hídrico La Concordia. Lo anterior no es cosa menor si hacemos una reflexión histórica sobre el papel que han tenido en el patrimonio hídrico importantes decisiones de diseño urbano que se han tomado en la ciudad desde los gobiernos Culhua-Mexica en el siglo XV hasta nuestros días. Ahora bien, para lograr dar cumplimiento al derecho humano al agua, consideramos urgente incluir a los cuerpos de aguas naturales y artificiales de suelo urbano de la ciudad en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, bajo la figura de área de valor ambiental, para garantizar la vida y sostenibilidad de la ciudad desde el punto de vista hídrico y lacustre. Es por ello que para no perder la esencia de la ciudad y atender la protección de lo que nos queda de nuestro patrimonio hídrico y lacustre en el suelo urbano de la ciudad, es necesario reconocerlo por ley y después hacer todo lo conducente con los instrumentos jurídicos para conservarlo. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30 de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 29, fracción segunda, artículo 32, fracción tercera y artículo 65, párrafo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 77, artículo 204, artículo 356 y artículo 358, párrafo 3 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, respecto a la reducción del uso de papel en el Congreso de la Ciudad de México, suscrita por las y los diputados Leticia Esther Varela Martínez, José Luis Rodríguez Díaz de León, Yuriri Ayala Zúñiga, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, María de Lourdes Paz Reyes, José Manuel Vargas Bernal, Leticia Estrada Hernández, María Guadalupe Morales Rubio, Esperanza Villalobos Pérez, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y la diputada Evelyn Parra Álvarez. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Leticia Esther Varela Martínez, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. El papel se compone de materia orgánica, es decir, de elementos que están o han estado vivos, y por este motivo se debe valorar la importancia del papel como exponente resultado de un proceso de fabricación que ha tenido como consecuencias la tala de árboles o la explotación de los cultivos para satisfacer su demanda. Por otro lado, es necesario reconocer que al usar papel se están explotando los recursos naturales y de no cuidarlos se corre el riesgo de perderlos e inevitablemente las consecuencias las sufrirán las generaciones futuras. Por ello, debe ponerse atención a las prácticas cotidianas que conllevan el uso de estos recursos, pues la abundancia de hoy puede ser la escasez de mañana. Por lo anterior, es importante conocer sobre la implementación de iniciativas para reducir el consumo de papel fomentadas desde la administración pública, ya que estas tienen numerosas ventajas en el ahorro de costos y en el aumento de la productividad. La presente iniciativa tiene por objeto reducir el consumo de papel y con ello contribuir a reducir el impacto ambiental,
por lo que se propone que algunos documentos ya no se impriman y solo sean difundidos en formato electrónico. Para esto se realizarían modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en donde se elimine el término de la palabra impreso, únicamente en los documentos que no requieran rúbrica. El uso único de los medios electrónicos ofrece una serie de ventajas socioeconómicas indudables derivadas de la rapidez y flexibilidad con la que se realizan los trámites administrativos, la simplificación de la burocracia y el aumento de la eficiencia. También, la administración electrónica conlleva una ventaja ambiental en lo que se supone la reducción del uso de documentos en papel. Finalmente, debemos adoptar cambios fundamentales en nuestro entorno laboral. Debemos asumir tanto las grandes decisiones como las pequeñas y valorar las actitudes y los comportamientos cotidianos, desde el ahorro en todos los sentidos hasta la conservación y el respeto por el medio ambiente. La sustitución del formato impreso por el electrónico se implementa de manera efectiva, ya que existen los medios sustanciales a nivel operativo para asegurar el trabajo y los procesos que llevamos a cabo las diputadas y los diputados de este primer Congreso de la Ciudad de México. Mediante las herramientas electrónicas y los procedimientos que faciliten el trabajo electrónico y promuevan el ahorro del papel. Por ello, compañeras y compañeros diputados, someto a su consideración la siguiente iniciativa. Iniciativa con proyecto de decreto de reforma del artículo 22, fracción segunda, artículo 32, fracción tercera, artículo 65, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 77, artículo 204, artículo 356 y artículo 358, párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, respecto a la reducción del uso del papel en el Congreso de la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por los… Diputada Janet Guerrero. Gracias, diputada presidenta. Pedirle a la diputada Leti si me puede sumar a su iniciativa, por favor. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30 de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad y Estudios y Prácticas Parlamentarias. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se concede el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta, solicito la inserción íntegra de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. El ser humano tiene que entender que sin planeta Tierra no hay futuro. Es más, puede que no haya presente. La preocupación por los temas ambientales comenzó hace más de 40 años. Sin embargo, fue hasta el año 2015 que se firma el Acuerdo de París para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. En este mismo año, también en el seno de las organizaciones de las Naciones Unidas, se adaptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, misma que plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. En este caso, quisiera destacar que uno de los objetivos es conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es decir,
La comunidad internacional reconoce que las ciudades deben ser espacios en donde se garantice que el uso de los recursos de una región permita salvaguardar los derechos de las generaciones presentes y futuras. En este mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho que tienen todas las personas a vivir en una ciudad. Por supuesto, está en condiciones de habitabilidad, donde se garantice, entre otras cosas, un medio ambiente sano. Y es que tenemos que entender que el papel de las ciudades y gobiernos locales es fundamental para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Pues si todos y cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena en esto, yo estoy plenamente convencida de que podemos revertir estas tendencias tan dañinas. En el caso de la Ciudad de México, tenemos algunos bosques urbanos que ayudan a brindar importantes servicios ambientales. Sin embargo, en su mayoría se utilizan para satisfacer directamente necesidades humanas. Es decir, estamos asfixiando el planeta poco a poco. Como ya he expresado en otras ocasiones, el diseño de nuestra capital priorizó la incorporación indiscriminada de concreto, reduciendo los elementos verdes con carácter meramente ornamental. Hoy en día debemos cuestionar esta lógica y tratar de encontrar alternativas para aumentar el número de metros cuadrados de área verde por habitante. Esto, de acuerdo a la OMS, debe ser entre 9 y 11. Sin embargo, existen alcaldías en las que estamos muy por debajo de este número. Tal es el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc, con 3.5 metros de área verde por habitante. Esto según la información de la propia Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad. También nos encontramos que existen cifras engañosas. Y me explico, en el mismo estudio arroja que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con más de 37 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Sin embargo, esto se debe en gran parte a la presencia del bosque de Chapultepec, y si tomamos en cuenta que quienes viven en las colonias norte de dicha alcaldía no tendrían acceso a los beneficios ambientales del bosque con tanta facilidad, podemos concluir que al no existir una medición diferenciada, la misma es imprecisa. Por lo que, para lograr que todas las personas puedan acceder de manera efectiva a los porcentajes de área verde recomendados a nivel internacional, es que debemos garantizar la presencia de elementos verdes en todo el territorio de la ciudad, distribuidos de una manera uniforme y equitativa en cada una de las colonias, donde hoy no contamos más que con metros cuadrados de cemento y áreas grises. Es así que, en el entendido de que los árboles son nuestros mejores aliados contra el cambio climático, esta iniciativa pretende reformar la Ley Ambiental de Protección a la Tierra a fin de establecer alternativas para que la ciudad obtenga los elementos arbóreos que requiere de una manera proporcional al número de trámites o desarrollos en materia urbana, desarrollo urbano que se den en el espacio o en el territorio capitalino, apegándose a los criterios que para estos efectos emita evidentemente la propia Secretaría del Medio Ambiente, atendiendo al tipo de suelo y las necesidades de cada demarcación territorial. Finalmente, estamos proponiendo que, como parte de sus obligaciones, las alcaldías deban informar de manera semestral a las gestiones que en materia de forestación y mantenimiento de las áreas verdes se estén dando directamente a la SEDEMA, que se hagan públicos y que nos permita tener un mayor control de este tipo de información, así como del inventario de elementos arbóreos en la capital. No me queda más que expresar que con esta iniciativa nos acercamos a la realización de acciones contundentes a fin de alcanzar los objetivos planteados por la Agenda 2030 y, por supuesto, hacer de nuestra capital una ciudad más habitable. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30 de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación de Medio Ambiente, Cambio Climático
y protección ecológica y animal. Para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el párrafo 14 del artículo 8, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna al diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. No se encuentra el diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y a la de Educación. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 69 bis, 69 ter y 69 quater de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, suscrita por las y los diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, La de la Voz, Guadalupe Morales Rubio, María Guadalupe Aguilar Solache, Leticia Estrada Hernández, María de Lourdes Paz Reyes, Yuriri Ayala Zúñiga, Leticia Esther Varela Martínez, Miguel Ángel Macedo Escartín, Esperanza Villalobos Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se concede el uso de la tribuna al diputado José Luis Rodríguez Díaz de León hasta por 5 minutos. No se encuentra el diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica, 84, 85, 86 y 187 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Centros de Atención para las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna al diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Todos estamos conscientes que cuando llega a la edad avanzada, acontecen cambios naturales en la persona con respecto a su estado de salud, actividad física, estado nutricional y, por supuesto, cambios fisiológicos y psicológicos. Es por ello que cuando un miembro de la familia llega a la tercera edad, es importante brindarles atención especial, así como asistencia para un desarrollo óptimo en esta nueva etapa de su vida. En la actualidad, observamos que los roles familiares han experimentado grandes cambios en comparación con otras décadas, pues anteriormente alguna persona en casa cuidaba al adulto mayor sin mayor complicación y ese familiar asumía la labor como algo cotidiano sin que la familia en general observara un menoscabo económico o social, pero en la actualidad todos los miembros de la familia desarrollan distintas actividades, trabajan, estudian y consecuentemente ya no pueden atenderlos como ocurría en otras épocas. La disyuntiva es quedarse a cuidar a un familiar en casa o salir a trabajar. Y cuando la necesidad obliga a salir de casa para buscar el sustento diario de la familia, es cuando surge la necesidad de contar con una estancia para los adultos mayores que lo necesiten. Así como los menores o para los menores existen guarderías, existen estancias infantiles o centros de cuidado, la misma opción proponemos para los adultos mayores que requieran este tipo de cuidados. Así,
Consideramos prioritario contar con un lugar de confianza regulado por la ley que pueda atender a nuestros seres queridos, sobre todo por la tendencia estadística en donde en próximos años habrá un alto porcentaje de adultos mayores. La propuesta de creación de esta ley está encaminada a dar herramientas efectivas para la incorporación y desarrollo integral de las personas de la tercera edad a un pleno desarrollo individual y familiar, precisamente con la creación de estos centros para la atención de las personas adultas mayores de la Ciudad de México, que sirvan como espacios para que se capaciten, tengan opciones de esparcimiento y sobre todo estén dotadas de personal calificado para que los atiendan. Estos centros de atención serán un espacio donde se ofrecen y se realizan diversas actividades culturales, de educación, de capacitación, recreativas, cuidados por tiempo parcial o completo diurno, con acceso a alimentación, atención médica de primer contacto, así como las medidas que permitan traslados al hospital, los centros de salud, para la atención de eventuales emergencias. Se propone la existencia de 3 tipos de centros de atención: los públicos, que serán creados, financiados y administrados por el gobierno de la ciudad y las alcaldías; los privados, los cuales quedarán a cargo de particulares; y los sociales, que serán administrados por particulares e instituciones sociales, pero recibirán algún financiamiento por parte del gobierno de la ciudad o de las alcaldías. Los centros deberán cumplir con diversos requisitos para contar con acta constitutiva que acredite que el objeto social es preponderantemente vinculado con el de las personas de la tercera edad. Deberán también contar con un programa interno de protección civil y una póliza de seguro, además de acreditar que el espacio físico atienda las necesidades del funcionamiento del centro, que éste sea adecuado y seguro, así como contar con un uso de suelo permitido. En caso de incumplimiento de la normatividad aplicable, ese permiso será revocado. El personal de los centros deberá estar debidamente capacitado para el correcto desempeño de las funciones. Deben estar especializados en la atención a las personas adultas mayores. Tanto el personal como los titulares de los centros deberán estar en constante actualización y capacitación y serán responsables del cuidado de las personas adultos mayores. Sin embargo, a los familiares también les corresponderá el cumplimiento de la normatividad para el correcto funcionamiento de los centros. Estos centros proporcionarán desarrollo, fomentarán el empoderamiento de las personas adultos mayores e integración a los distintos ámbitos de la sociedad y de su quehacer humano. Proporcionarán también convivencia sana con las demás personas de la tercera edad. A diferencia de los albergues privados o algunos públicos que ya existen y son de tiempo completo, son asilos como tal, estos centros de atención pretenden dar una atención integral a nuestros adultos mayores en una estancia diurna, esto es, solo por el tiempo en que sus familiares salen a trabajar o salen de casa y no pueden atenderlos, estarán funcionando estos centros para recibir a los adultos mayores. En el ámbito económico, la propuesta resulta una opción innovadora para el cuidado de los adultos mayores, la cual debe ofrecer un servicio y cuidado de calidad que ofrezcan principalmente un ambiente acogedor y seguro en el que sean atendidos por profesionales. La creación de los centros constituye una política pública de desarrollo social con el objeto de proporcionar a los adultos mayores un espacio no solo físico para su esparcimiento y cuidado y aprendizaje, sino un espacio que ofrezca cultura, convivencia e inclusión a fin de promover su desarrollo físico, intelectual, pero sobre todo anímico y psicológico. Desde Acción Nacional somos sensibles con este sector de la población, buscamos respetar y cuidar a las personas adultas mayores a fin de asegurar su bienestar y fomentar su felicidad. La protección a las personas adultas es responsabilidad de todos nosotros. Maximizar y potencializar sus derechos desde una óptica de progresividad de los mismos será siempre una lucha del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30 de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. Esta presidencia informa que la iniciativa enlistada en el numeral 18 ha sido retirada del orden del día.
Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones tercera y cuarta y se deroga la fracción 11ª, todas del artículo 49. Se adicionan las fracciones primera y segunda al artículo 82. Se modifica el artículo 95 y se adiciona el párrafo segundo al artículo 98. Todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30ª de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 94, penúltimo párrafo, y 187 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 200, 200 bis, se adiciona la fracción séptima del artículo 2001 y se modifica el 201 bis, todos del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30ª de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 94, penúltimo párrafo y 187 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis también a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Educación. Se informa que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 118 y 119 de la Ley de Educación del Distrito Federal, suscrita por el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30ª de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 94, penúltimo párrafo y 187 del reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. Para presentar una iniciativa del Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la tribuna al diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. El proceso de transformación a esta nueva forma de gobierno que actualmente transita en nuestro país ha requerido de muchas acciones relativas a los funcionarios, incluyendo, por supuesto, la figura presidencial. Muestra de ello es la eliminación de las pensiones vitalicias a los expresidentes y, por supuesto, la propuesta de retirarle el fuero a todos los funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, misma que el pasado 27 de marzo fue discutido, aprobado y remitido por la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, y el 29 de octubre del 2019 la Cámara de Diputados lo aprobó con 420 votos a favor, dando como resultado su aprobación con mayoría calificada. En esta tesitura, el presidente de la República ya no goza de fuero, ya que con esta nueva forma se busca que se pueda proceder penalmente contra el presidente de la República por actos de corrupción, delitos electorales y delitos contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, la presente propuesta de iniciativa tiene como objeto que los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados y diputados locales, magistrados, magistradas de los tribunales superiores de justicia, en caso los integrantes de los consejos de la judicatura locales, así como los integrantes de los organismos a los que las constituciones locales les otorguen, puedan ser procesados penalmente por actos de corrupción, delitos electorales o algunos de los delitos contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.
Toda vez que todo poder público emana del pueblo, es necesario empoderar a la ciudadanía para que pueda reconvenir a sus representados, sobre todo continuar en armonía con las reformas realizadas por el Congreso de la Unión. Con ello, estaremos logrando una nueva etapa en donde la transparencia en los gobiernos sea la que enmarque el derecho de todas y todos los mexicanos a la buena administración por parte de todas y cada una de sus autoridades. Para esto, la propuesta de esta iniciativa es para que cualquier funcionario pueda ser investigado y, en su caso, acusado por delitos de corrupción, electorales, genocidio y delitos graves, en términos del segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnará para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas disposiciones a dicho ordenamiento, suscrita por las y los diputados Guadalupe Aguilar Solache, José Luis Rodríguez Díaz de León, la de la voz, Leticia Estrada Hernández, Leticia Esther Varela Martínez, Esperanza Villalobos Pérez, María Guadalupe Morales Rubio, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Miguel Ángel Macedo Escartín, Emanuel Vargas Bernal, Yuridia Ayala Zúñiga, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y Leonor Gómez Otegui del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, y la diputada Evelyn Parra Álvarez, se concede el uso de la tribuna a la diputada Guadalupe Aguilar Solache hasta por 5 minutos. Antes de iniciar, solicito a la mesa directiva se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. En el acceso y la participación en los deportes se ha reconocido en numerosas convenciones internacionales. En el año de 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y Cultura, UNESCO, reconoció el deporte y la educación física como derechos fundamentales. La iniciativa que hoy tengo el honor de presentar es propuesta de mi compañera diputada Guadalupe Aguilar Solache. Se relaciona con este derecho fundamental en términos concretos. Se propone la reforma a la denominación de la actual Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así como la reforma y adición de diversas disposiciones de este cuerpo normativo. Lo anterior posee 3 propósitos distintos, todos de gran trascendencia, pues en el marco jurídico local que regula la actividad deportiva de la Ciudad de México, debe ajustarse a nuestra realidad actual. En este sentido, a través de la reforma 83 artículos de la denominación de la ley de 6 de sus capítulos, así como la adición de algunas disposiciones, se busca, 1, la incorporación de una perspectiva incluyente respecto a las personas con discapacidad en el texto normativo. 2, la inclusión del principio de lenguaje incluyente con perspectiva de género. Y 3, la armonización jurídica mandatada por el artículo 39 transitorio del decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. El pasado martes 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A estas personas que son ejemplo de esfuerzo y perseverancia, esta iniciativa busca aumentar el reconocimiento y fomentar una mejor integración social, eliminando cualquier tipo de discriminación respecto a su derecho al deporte.
aspecto que ciertamente no se contempla de la mejor forma en el texto vigente. En atención a ello, se propone una serie de reformas y adiciones orientadas a que tanto el Instituto del Deporte local como las alcaldías procuren dentro de las obras de infraestructura, remodelación o mantenimiento en materia deportiva ajustes razonables, a efecto de que este sector poblacional pueda acceder a la práctica deportiva y asimismo, entre otras, se propone que en caso de alguna de estas autoridades derivado de sus facultades sancionatorias, observe la comisión de algún acto discriminatorio de parte de las autoridades correspondientes, a efecto de sancionar cualquier práctica que atente contra la dignidad de las personas con discapacidad. Por otra parte, respecto al segundo aspecto toque a bordo, a esta iniciativa, luego de un análisis al texto vigente de la ley, se encontró que en su redacción no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 11, aparado al C constitucional local, que se refiere a esta ciudad como una ciudad incluyente y que señala que las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes para erradicar la discriminación de desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. En virtud de la redacción actual del ordenamiento que se busca reformar, resulta discriminatorio y fomenta la desigualdad, pues el lenguaje empleado carece de perspectiva de género. Por último, dado que la redacción actual de la ley contiene en su artículo múltiples referencias a autoridades que actualmente han cambiado su denominación o que desaparecieron con la expedición de la Constitución de la Ciudad de México, se propone la armonización jurídica de sus respectivas denominaciones. Con ello, se podrá dotar de certeza jurídica a las autoridades deportivas de la Ciudad de México y de las alcaldías. Hay que recordar que el régimen transitorio del derecho por el que se expidió nuestra norma fundamental establece que este Congreso debe de realizar la armonización de su orden jurídico a más tardar el 31 de diciembre del año 2020, por lo que, de aprobarse esta iniciativa, se podrá dar cumplimiento con una debida anticipación. Con la eventual aprobación de esta iniciativa se podrán atender tres importantes aspectos y con ello se dotará a la Ciudad de México de un marco jurídico en materia deportiva ajustado a nuestra realidad, donde la inclusión y la igualdad son ejes rectores del desarrollo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto en nombre de Lupita. Gracias. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y 30ª de la